Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día martes. Estamos en el 15 de octubre de 2019. Aparte de la situación de las lluvias, aparte de todas las emergencias de las que hemos estado hablando desde el inicio de este programa, hay otros temas que están en las agendas. Hoy vamos a conversar con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, la licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde. Nos acompaña aquí en el espacio de Hechos AM. ¿Sabe usted? Estaba leyendo yo la ley de la Corte de Cuentas y en su artículo 1 dice: la Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional la hacienda pública en general y la ejecución del presupuesto en particular. Esto es entre otros puntos de lo que dice este artículo 1. Pero ¿qué tanto está cumpliendo la Corte de Cuentas con esto que le mandata la ley? Una ley que fue promulgada ahí en el año 95. Vamos a poner algunos hechos en contexto. Luego saludamos a nuestra invitada de hoy para conversar de los temas que tenemos en la agenda aquí en la entrevista de Hechos AM. A inicios de mes, la Corte de Cuentas de la República no había recibido la información sobre gastos reservados de la Presidencia de la República para ejecutar la primera auditoría a estos. Pero esta no es la única situación relacionada con la fiscalización de fondos públicos. La Corte Suprema de Justicia reveló recientemente que al menos un 7.73% de los diputados no han presentado sus respectivas declaraciones de patrimonio. En cuanto a funcionarios del actual gobierno pendientes con esta obligación, el informe menciona al ministro de Agricultura y al de Hacienda. Sin embargo, ambos funcionarios revelaron que ya habían realizado dicho procedimiento. Es de mencionar que hace unos días también la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, informó que actualmente la institución revisa los informes que envían las embajadas a Cancillería para luego hacer las auditorías correspondientes. Las autoridades se mantienen preparando un pliego de reformas a la ley de la Corte con miras a la modernización de la institución. Dicho documento deberá ser presentado a la Asamblea Legislativa mediante la iniciativa de alguna fracción para ser analizada por los diputados. Tras 23 años de vigencia de la ley, las autoridades del ente contralor proponen reformar puntos medulares que abarcan el área de auditoría y el juicio de cuentas, entre otros. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas relacionados con la Corte de Cuentas de la República. Comenzamos. Así es, esta mañana de martes saludamos a la licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Licenciada, qué bueno que puede acompañarnos, qué bueno que hace espacio en su agenda para atendernos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bienvenida. Muchas gracias a usted, muy buenos días, señor Burgo, y todos los televidentes. Gracias por darnos este espacio para poder dar a conocer lo que es el trabajo de la Corte de Cuentas y lo que esta administración está realizando. Licenciada, ¿cómo define usted el papel que está jugando la Corte de Cuentas en los tiempos que corren en El Salvador? Bueno, yo siempre he dicho que hay que sentar un antes y un después de la Corte de Cuentas. Hablando ya en los últimos 2 años, considero que hemos hecho una buena gestión. El organismo de dirección que actualmente presidimos la institución, hemos tratado de hacer cosas técnicas, hemos innovado en algunos puntos. Ya para el próximo mes vamos a tener nuestra rendición de cuentas y vamos a dar a conocer todo el trabajo que hemos realizado en estos 2 últimos años. Sin embargo, hoy por hoy estamos tratando de modernizar nuestros 2 procesos sustantivos, como usted bien lo dijo. La Corte de Cuentas realiza la fiscalización en 2 aspectos, en la parte administrativa, que es la práctica de la auditoría gubernamental, y el juicio, en la parte jurisdiccional, que es la sustanciación del juicio de cuentas. Con la reforma que pretendemos llevar a los señores diputados para que sean ellos quienes les den la iniciativa de ley y nos la aprueben, pretendemos modernizar los 2 procesos, hacerlos más ágiles, más transparentes y ponernos a la vanguardia de lo que ha sido toda la modernización del derecho. Ahora bien, en los análisis que se han hecho del trabajo de la Corte de Cuentas, como usted lo señalaba, hay un antes y un después. No se puede señalar a los titulares de una institución por situaciones que ocurrieron en periodos anteriores al trabajo que ustedes están desarrollando. Pero cuando se habla de la Corte de Cuentas en general, siempre se ha dicho que es una entidad que no está respondiendo a las realidades que vive El Salvador. En determinado momento se le ha considerado que es pasiva ha sido pasiva, digamos, ante las situaciones que debería controlar y que en determinado momento pudo haber sido hasta cómplice de algunas situaciones irregulares en el manejo de los fondos públicos. ¿Cómo responde usted a veces a la crítica, considerando de que usted tiene pues unos cuantos años trabajando ahí, 2 años apenas, pero la Corte viene arrastrando pues una carga un tanto pesada, ¿no?, de críticas respecto al trabajo que hace?
Bueno, quizás aclarar, yo tengo 17 años de trabajar en la institución, sin embargo, antes desde un punto de vista técnico, en el cual no me permitía ningún movimiento de ordenación, de toma de decisiones. En ese aspecto, nosotros creo que es lo que nos facilitó a este organismo de dirección para poder aplicar la nueva estrategia de modernización de la Corte de Cuentas, porque ya conocíamos la institución. Como lo dije, hay un antes y un después, hay situaciones que hoy por hoy han salido a la luz y no se pueden ocultar. Por el contrario, hay que luchar por transparentar la institución y a partir de ese entonces empezar a hacer un trabajo más eficiente, más efectivo como Corte de Cuentas. Sobre esa base es que pretendemos modernizar la institución, como usted bien lo dijo, nuestra ley data desde 1995, ya más de 23 años necesitamos modernizarla. Nosotros en esta propuesta integral de ley estamos realizando, además de modernizar los dos procesos sustantivos, estamos llenando algunos vacíos que hoy por hoy nos han limitado como Corte de Cuentas a hacer un trabajo más efectivo. Entre ellos le podría mencionar lo que es ampliar las formas de auditoría. Estamos apostándole a ser más concurrentes como institución, más en aquellos casos que ameritan y están involucrados más recursos públicos, como sería la inversión de obras públicas. Queremos estar ahí para que como Corte de Cuentas se vayan corrigiendo y se vayan verificando la ejecución de la obra. También queremos potenciar a los auditores internos de todas las instituciones, porque para nosotros los primeros ojos de la Corte de Cuentas en las instituciones son los auditores internos, a quienes les queremos dotar de objetividad, de independencia, de imparcialidad, para que no estén supeditados al titular de la institución donde ejercen y que a raíz de ellos no realizan sus trabajos como debe de ser. Ellos mandan, si bien es cierto, nos remitan sus informes de auditoría para que sean validados por la Corte de Cuentas. Muchos de ellos van limpios, podríamos decir, porque precisamente ellos, como están supeditados a su titular, no permiten, no se van a arriesgar, ¿verdad? Sí. Muchas veces el temor a perder su trabajo, prefieren mejor establecer que el informe, que toda la gestión está correcta. Muy bien, habemos de algunos temas que han sido noticias en los últimos días. Al 3 de octubre, usted señalaba que no se podía auditar algunos gastos de la administración Sánchez Serén porque no se les había entregado la información. Estamos a 15 de octubre, ya se les entregó la información para poder auditar, por ejemplo, la auditoría de los gastos, hacer la auditoría de los gastos reservados de la administración del presidente saliente. Sobre ese punto está en ejecución. Lo último que me dijeron los del equipo de auditor, el director de Auditoría 1, es que la administración ha pedido prórroga para la entrega de la información. Esperaríamos el cumplimiento de esa nueva prórroga que solicitaron para esperar a que den la información. Es de señalar que la Corte de Cuentas no tiene plazos fatales para exigir una información, y este es uno de los aspectos que usted señalaba. Yo leí un artículo que usted escribía para uno de los periódicos donde hablaba de toda la reforma y señalaba este punto donde decía que es lamentable que la Corte no tenga plazos fatales y que las instituciones pueden tomarse todo el tiempo o pedir prórrogas o estar, digamos, dilatando la entrega de información en muchas ocasiones porque no hay un plazo fatal que la Corte, digamos, pueda exigir que se cumpla. Exactamente, y eso es lo que pretendemos, llenar es parte de ese vacío que tenemos en la actual ley. Queremos establecer plazos que ya perentorios que nos establezcan. Si no nos entregan la información a esa fecha, nosotros podamos realizar otras acciones legales a efecto de que hacer cumplir la entrega de la información. En ese sentido, la incorporación a la propuesta de reforma va encaminada a que establezcamos plazos. De igual manera, se ha incorporado un capítulo nuevo relacionado a lo que son las sanciones, tanto internamente para el personal como para los funcionarios que incumplan estos plazos. En ese sentido, queremos ponerle dientes más a nuestra ley para poder ejecutarla. Hay información que era de carácter reservado y me llamaba la atención cuando usted decía de que si la información es reservada, la Corte puede hacer la auditoría o el trabajo que le corresponde, pero también el informe sería reservado en determinado momento de acuerdo, digamos, al estado que tenga esa información. ¿Aún hoy sigue siendo, hay información que es reservada en Casa Presidencial?
Actualmente nuestro artículo 45 de la ley nos establece que Corte de Cuentas debe auditar información de carácter reservado, y cuando esa documentación sea en ese carácter, el informe debe de mantener, también debe clasificarse como reservado. Nosotros en la propuesta de ley llevamos también una reforma en ese aspecto, a efecto de que por lo menos una versión pública se pueda realizar de este gasto reservado, ¿verdad? A efecto de que podamos dar a conocer a la ciudadanía el uso que se están dando a estos fondos, tal vez no con la especificidad, siempre guardando, ¿verdad? Ya la Constitución ya establece en qué carácter una información debe de mantenerse reservada, y no solo por el carácter que lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública, los 7 años, sino por más tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando se trate para proteger la soberanía del país, el territorio, todos esos aspectos debemos de resguardarlos. Pero ¿cuáles son los tropiezos, tal vez para que lo entendamos los ciudadanos? Porque de pronto hay datos que son muy técnicos del manejo que hace la Corte de Cuentas de la información. ¿Cuáles son esos tropiezos que usted considera impiden por ahora transparentar mucha de la información sobre el manejo de los fondos públicos, todo el funcionamiento en sí, que a veces, digamos, ponen en entredicho el papel que juega la Corte, pero es porque está sujeta a situaciones que a veces son externas al trabajo que hace la Corte de Cuentas? Efectivamente, yo siempre lo he dicho que falta una armonización de las leyes, ¿verdad? Porque si bien a nosotros nuestra ley nos da un acceso irrestricto a la información, existen otras leyes que son aplicables a otras instituciones que les limita el poder dar la información. Entonces necesitamos hacer una armonización de las leyes a efecto de que Corte de Cuentas pueda cumplir su trabajo de fiscalización sin que también los funcionarios vayan a caer en un posible ilícito, porque recordemos que el artículo 355 del Código Penal establece el delito, ¿verdad?, por divulgar información de carácter reservado. En ese sentido, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, debemos armonizar la normativa. Ahora bien, en 2018 la Corte de Cuentas de la República abrió juicio de cuentas a 30 alcaldías con, decía, observaciones que sumaban en ese entonces $9.116.789.37. Estamos hablando del uso que se hace del fondo FODES. Las alcaldías en 2020 van a recibir más fondos y por ende el papel de la Corte de Cuentas tiene que ser, digamos, mucho más estricto, o por lo menos eso es lo que esperaríamos los ciudadanos, considerando que se van a llevar el 10% del presupuesto general de la nación, de acuerdo a lo que dispuso la Asamblea Legislativa previo a la toma de posesión del actual gobierno. ¿Cómo define usted, digamos, el papel que están desarrollando para fiscalizar las alcaldías, considerando que muchos fondos de los ciudadanos van a parar a las arcas municipales? Y esto nos indica, por lo menos este informe de 2018 nos indica que no todos esos fondos estaba haciendo un buen uso. Por lo menos ustedes como auditores tenían dudas respecto al manejo que se hacían de esos fondos, porque estamos hablando de $9 millones en esos, digamos, observaciones que ustedes les habían hecho. Precisamente el trabajo de Corte de Cuentas en el área de municipalidades, hay un estudio que nos ha hecho la sociedad civil, el Observatorio Ciudadano, relacionado a que Corte de Cuentas audita más instituciones, municipalidades que instituciones públicas. Nosotros decíamos, la gestión de las municipalidades dura 3 años y hay que estar renovando esa administración en muchas. Entonces ellos nos solicitan que estemos de forma concurrente haciendo las auditorías, y específicamente la mayoría de auditorías que se realizan es al uso del FODES, porque yo lo he mencionado en algunas opiniones jurídicas que tuve la oportunidad de emitir cuando era técnico en la Corte de Cuentas. La mayoría de municipalidades se han quedado a vivir de la caridad del FODES, ¿verdad? Deben de cumplir con lo que establece la Constitución, que deben de crear programas de incentivos para efecto de promover la inversión en el municipio y generar fondos propios. Sin embargo, eso no mucho se da, y la mayoría utilizan el FODES para lo que para la funcionalidad. Ya establece un porcentaje que se debe de usar y lo demás para inversión. Pero si usted revisa, la mayoría de hallazgos en las municipalidades es que utilizan el FODES en la funcionalidad de la institución y no hacen mucha inversión. La mayoría de inversiones son con fondos del FISDL o con cooperación. En ese sentido, sería necesario crear una cultura en los consejos municipales
que puedan promover la inversión, el turismo, a efecto de generar mayores beneficios económicos para el municipio que sean propios y no solo estar supeditados a lo que reciben del FODES. Ahora bien, ¿qué papel le gustaría a usted que jugara la Corte de Cuentas? Porque de pronto parece que todos los que están siendo vigilados por ustedes, de pronto, digamos, no se sienten observados tal y como deberían, desde sentir, digamos, la presencia de los auditores de la Corte de Cuentas y de una institución que les está controlando todo el manejo que hacen de fondos que son de los ciudadanos, porque al final las instituciones del Estado se alimentan del presupuesto general de la Nación y esos son fondos que provienen de los contribuyentes y que de préstamos que también van a pagar los contribuyentes de El Salvador. Pero de pronto parece que las instituciones no sienten, digamos, una presión tan fuerte a la hora de sentirse auditados o sentirse observados por la Corte de Cuentas. Bueno, la parte de la auditoría es un tema técnico. Nosotros nos regimos por las normas de auditoría gubernamental con enfoque ISAI, que son las que tenemos nosotros adoptados, que siempre llevan el componente internacional, y las normas y el manual de auditoría. En ese sentido, yo siempre he dicho, nuestro trabajo es técnico y está supeditado a lo que la normativa establece. Cualquier funcionario auditado que considere que la Corte de Cuentas no está realizando el trabajo como la normativa lo establece, tenemos canales de denuncia ciudadana en la institución a los cuales puede abocarse. Respecto a que deberíamos de estar, sí, yo lo he dicho muchas veces, es parte de las limitantes que tenemos, la falta de personal. No tenemos la capacidad instalada para llegar año con año a todas las instituciones, estar auditando. Aunado a ello, le sumamos la cooperación que como Corte de Cuentas le damos a la Fiscalía General de la República, a los tribunales de justicia respecto al trabajo de peritaje que realizan. En todos estos procesos que se han investigado de funcionarios, exfuncionarios públicos e incluso de delitos particulares que involucran lavado de dinero, la Corte de Cuentas manda a auditores de la institución a que vayan a colaborar con la Fiscalía, con los tribunales del órgano judicial a efecto de que puedan hacer la trazabilidad de toda la información y que les pueda a ellos ayudar en la investigación y a establecer al presunto responsable. Como presidenta de la Corte de Cuentas, licenciada Rivas, ¿siente usted que hay una debilidad presupuestaria como institución en el sentido de que, digamos, la Corte de Cuentas no cuenta con los recursos que necesita para poder hacer un trabajo, digamos, más proyectado hacia el ciudadano, más efectivo? Siempre los recursos son bastante limitados, a pesar de que tenemos un presupuesto considerable. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos una institución de servicio. La mayoría de nuestro presupuesto se va a salarios, no tanto a inversión. En la propuesta de reforma integral de la ley, nosotros llevamos, es una buena práctica copiada al Contralor de Perú, y que quiero aprovechar a mandarles un caluroso saludo a todos los contralores que actualmente nos visitan el país para la celebración de la Asamblea General de OLACEP, que es una buena práctica que le hemos copiado a Perú, ¿verdad? Referente a que el Contralor allá implementó y lo tiene aprobado en ley, a que de toda inversión pública el Estado le transfiere el 2% de los fondos para poder comprar equipo técnico y poder capacitar a su personal a efecto de que se pueda mantener a la vanguardia y que vaya a hacer el trabajo de fiscalización. Bien, de hecho les queremos contar que hoy inicia la 29 Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que dice, pues la licenciada nos está contando, la OLACEF, ese es el nombre de la sigla de este evento importante que desarrollan aquí. ¿Cuál es digamos, el punto medular de este evento, licenciada Rivas? Bueno, para iniciar, OLACEF es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel de todo lo que es el continente americano, ¿verdad? Entonces hoy acá es un compromiso que se adquirió por la administración de turno desde el año 2016 y que hoy hasta esta fecha hemos podido honrar, ¿verdad? Haciendo acá la Asamblea General.
Vamos a discutir dos temas técnicos, uno relacionado a lo que es la firma electrónica, que está muy en boga también acá en nuestro país, y el otro tema que también es necesario hacer ese énfasis en todos los servidores públicos, el tema de la integridad de las instituciones. Necesitamos fortalecer esos dos componentes a efecto de poder hacer instituciones más eficientes, más eficaces. En determinado momento se cuestionaba el valor que iba a tener este evento, se había presupuestado $200.000 y esto fue punto de crítica en un momento, licenciada, porque se decía que como El Salvador, teniendo pues un país en las condiciones que tenemos, se gastaba en la organización de un evento tanto dinero, en este caso $200.000, y que la Corte de Cuentas pues siempre tenía pues problemas de carácter presupuestario y invertía en esta cantidad de dinero en un evento como este. Bueno, también de igual manera estos fondos se venían reservando desde que se adquirió el compromiso en el 2016 y sí, efectivamente fue la cantidad que se ha tenido presupuestada. Sin embargo, recordemos que el presupuesto es precisamente eso, ¿verdad? Una proyección del gasto que se pueda generar. No obstante, inicialmente sometimos a la licitación tal como lo establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En ese sentido, en esa licitación solo hubo un ofertante que no cumplía las condiciones, no ofertó algunos ítems y también entonces se decidió declarar desierta la licitación. En ese sentido, viendo ya el tiempo que nos establecía para esta fecha, ya no alcanzábamos a hacer otra licitación, ¿verdad? Recordemos que una licitación requiere un proceso de 3 meses cada uno. En ese sentido no cumplíamos. Con nuestro personal técnico propio de la institución y en base a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, se han hecho todas las gestiones y déjenme decirle de que lo que se ha proyectado gastar hasta el momento con lo contratado no supera ni la mitad de lo presupuestado, ¿verdad? Entonces ahí hemos tratado de eficientizar ese gasto en ese sentido y yo decía, bueno, ¿qué es el beneficio que estas instituciones le dejan? Además de que podamos conocer las buenas prácticas de las demás EFS que forman la región y también de otros continentes. Nosotros, por ser parte de OLACET, hemos obtenido el beneficio con la Contraloría de Chile, ¿verdad? Un sistema integrado de auditoría que es el que estamos implementando. Ya llevamos la fase 2, que es la fase de planificación instalada, con el apoyo del BID, que también nos está apoyando. Yo les mencionaba, ese sistema está valorado y lo pueden corroborar con datos del BID en 5 millones. La Contraloría de Chile nos lo ha proporcionado sin ningún costo y el BID nos está proporcionando los consultores a efecto de que podamos capacitar a nuestros auditores en el uso de la herramienta. En ese sentido, el beneficio que se ha obtenido es grandioso. Ese sistema nos va a permitir hacer una mejor planificación de las auditorías e ir enfocados a lo que es el riesgo, a la detección de fraudes. Eso es precisamente la técnica. Nosotros estamos usando la versión 5 de Chile como nuestra primera versión y tenemos la opción de irla modificando, de irla mejorando, siempre y cuando mantengamos el nombre SICA, que es las siglas que se le ha denominado al programa. Muy bien, muy interesante la conversación de esta mañana con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Ella nos adelantaba que se va a presentar un paquete de reformas a la ley de la Corte de Cuentas. Vamos a tratar de profundizar en los aspectos que contiene ese paquete que va a ser presentado a la Asamblea Legislativa para que sean ellos los que lo estudien y analicen. Seguramente la licenciada Rivas Landaverde será llamada a las comisiones respectivas para que dé las explicaciones pertinentes respecto a esa reforma. Vamos a continuar con la conversación que tenemos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde. Ella es la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Decíamos que la Corte de Cuentas tiene un evento hoy muy importante, ya ella nos mencionaba esta reunión latinoamericana que tiene lugar aquí en El Salvador y donde estarán representantes de entidades contraloras de diferentes países hablando de sus experiencias, además de sus avances en esta materia. Licenciada, hay aspectos importantes respecto al trabajo de la Corte de Cuentas. En determinado momento usted decía que los auditores son enviados a las instituciones y de pronto esto, digamos,
se vuelve una rutina y en determinado momento pueden haber algún tipo de irregularidades. Pero ¿cómo se cura en salud la Corte de Cuentas para, digamos, mantener la vigilancia sobre su personal, sobre sus auditores, sobre todos los que están encargados en esta función que es tan importante y que, decíamos, es muy susceptible al ojo ciudadano, es muy susceptible a la opinión pública? Bueno, tenemos diferentes canales, como le mencionaba. Dentro de la práctica de auditoría, así lo establece la normativa, se instala el equipo de auditores en las instituciones, ¿verdad? Han salido ahí en algunas denuncias que han hecho algunas personas relacionadas a que los auditores comen con el funcionario y que eso en un momento determinado les puede limitar a hacer su trabajo. Sin embargo, yo siempre le he dicho, el único antídoto ante la corrupción es la honestidad y depende del valor ético y moral que tenga cada servidor de la institución para poder ejercer. El trabajo es técnico, es independiente, es objetivo y está supeditado a este personal. Mi llamado es a todas las personas que sepan de la práctica irregular de algún servidor de la institución. Contamos con el Departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas, donde puede hacer las denuncias. Sin embargo, les pedimos un mínimo de prueba, ¿verdad? Porque muchas veces, la venganza, el rencor lleva a interponer alguna denuncia, pero ya a la hora de que se va a verificar no se tienen los elementos para comprobarlo y nos toca archivar, y luego a ellos les queda una percepción de que la Corte de Cuentas no es propositiva. En ese sentido, también tenemos habilitado a través de cualquier aplicativo en la APP de denuncia ciudadana, que también puede hacer uso. Tenemos una línea telefónica, el 128, que también pueden interponerla. Las denuncias nosotros las admitimos que sean anónimas, pueden ser también identificables. Y se retoman. En otras contralorías, si la denuncia no es identificable, no las toman, porque me dicen ellos, nosotros no aceptamos anónimas porque precisamente la anónima a veces se presta para poder denunciar algo, hechos que no son reales. En ese sentido, cuando una persona es más seria, se identifica, presenta las evidencias, ¿verdad? Por eso ellos tienen la práctica de que si no son denuncias identificables, no las retoman. Nosotros acá en nuestro país, ¿verdad? También entendemos la otra parte, lo que le mencionaba, el temor de alguna persona a denunciar, porque tal vez puedan tener represalias de su superior jerárquico o dentro de con los compañeros de trabajo. ¿Pero hay procesos abiertos contra empleados de la Corte? Hemos tenido varias denuncias, le mencionaríamos el caso de unos servidores de la Regional de San Miguel. Investigamos, efectivamente se pudieron verificar algunas situaciones y como organismo de dirección tuvimos que tomar alguna medida disciplinaria, ¿verdad? No eran tan relevantes los hechos que se establecían. Recordemos que ya nosotros nos manejamos, tenemos que también considerar la ley de servicio civil, el reglamento interno de personal, a efecto de poder ir estableciendo esa gradualidad de las faltas de los servidores. En ese sentido, se amonestaron de forma verbal, ¿verdad?, a algunos servidores referente a esa denuncia. También referente a otra denuncia que se hizo, que también se hizo viral a través de las redes, se dio el aviso a la Fiscalía General de la irregularidad de una directora de auditoría que actualmente está siendo ya procesada por la Fiscalía General, donde se le han imputado el haber emitido un informe limpio, habiendo hallazgos en 2 instituciones públicas, se le han sumado esos ilícitos. Y también hemos dado el aviso referente al área jurisdiccional a unos jueces de cuentas que también están siendo investigados. En este caso todavía está la investigación en curso, todavía no se ha concretado el procesamiento ante los tribunales de justicia, pero ahí estamos, queremos sentar, yo siempre le he dicho, si vamos a andar revisando actos de corrupción en otras instituciones, también tenemos que ver hacia adentro y ir limpiando la casa a efecto de que podamos tener el personal idóneo, correcto, para realizar el trabajo de fiscalización, que es un gran mandato que nos ha sido otorgado a través de la Constitución y que debemos de cumplir, porque de eso depende también el desarrollo de nuestro país y el bienestar de la ciudadanía.
Ahora bien, usted publicaba un artículo el 6 de octubre y donde hablaba de la reforma precisamente que buscan a la ley de la Corte de Cuentas, que este paquete de reformas que usted me decía que están preparando y que lo van a llevar a la Asamblea Legislativa. Y usted decía que a la Corte, aunque se le dotó de un amplio margen de independencia administrativa, funcional y técnica, en la misma no se desarrollaron algunos aspectos relacionados con las atribuciones conferidas constitucionalmente, como el control previo y el concurrente, facultándolo solo para ejercer el control externo posterior a través de la auditoría. Estos son algunos aspectos que usted señalaba en este artículo donde hablaba de toda esta reforma, pero ¿cómo debemos de interpretar los ciudadanos lo que usted nos estaba explicando en ese artículo? Exactamente, el artículo 195 de la Constitución es bien amplio y nos da muchas facultades. Antes, con la ley de 1939 de la Corte de Cuentas, la institución hacía el control previo, no se pagaba nada sin que la Corte de Cuentas no diera ese aval. Eso la queja en el momento era que los pagos se retrasaban exageradamente, ¿verdad? Habían profesores, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que se les pagaba a los 3, 6 meses. Entonces, para evitar esa práctica, imagino, ¿verdad?, que en la ley de 1995 se decidió quitar ese control previo y también el control concurrente. La Constitución a nosotros nos da esa posibilidad de hacer los 3 controles. Sin embargo, en la ley de 1995 se dejó solo el control externo posterior y solo en casos excepcionales, a requerimiento del titular, de los titulares o de oficio por la Corte, se podía ejercer un control concurrente, que en algunas situaciones se ha realizado en algunas obras, y es lo que hoy también le queremos apostar. Consideramos que con todos los antecedentes de situaciones que ha vivido el país, el control concurrente es el más idóneo para que lo podamos realizar, y es a lo que hoy esta administración como Corte de Cuentas le está apostando, estar con un equipo de auditores en todas aquellas instituciones, en todos aquellos proyectos que sean de gran envergadura, que haya mucho uso de recursos públicos en juego y también que sean de impacto para el país, porque otra de las situaciones es que no solo queremos hacer la auditoría por auditoría, queremos ver si esos proyectos, si se han cumplido con los resultados, con las metas, con los objetivos que se han trazado, ¿verdad? En ese sentido, esta administración está apostando a hacer la auditoría concurrente, que la Constitución nos lo establece, sin embargo la ley que actualmente tenemos vigente nos lo ha dejado de forma limitada. Aspectos puntuales también que usted señalaba que es importante y decía que es necesario incluso que esté la presencia de la Corte de Cuentas y se cuente con el aval de la Corte cuando se firman préstamos. Esto es también un aspecto importante porque de pronto la Asamblea se autorizan préstamos que son millonarios, que van dirigidos a X o Y proyecto y que es necesario, digamos, que la Corte de Cuentas también debería tener conocimiento de estos niveles de endeudamiento que está adquiriendo El Salvador. El otro aspecto que usted nos decía, esto de que cuando se va a iniciar un proyecto de grandes dimensiones, que también la Corte tenga conocimiento y que el 2% de lo que vale ese proyecto se dirija a la Corte de Cuentas para que pueda también desarrollar mejor su función, en este caso de ser el auditor, ¿no? Exactamente, en ese punto nosotros le estamos apostando, ¿verdad? Porque necesitamos tener la capacidad instalada, proveerles a nuestros técnicos. Uno de los objetivos estratégicos que tenemos en nuestro plan es precisamente el fortalecimiento del talento humano. En ese sentido necesitamos las quejas de los técnicos, ¿verdad? A veces van a hacer peritajes y va el perito también de la contraparte, ellos van con una estación total y nuestros auditores van con un metro, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos proveerles todas esas herramientas a nuestros auditores, pero no solo comprar las herramientas, también necesitamos capacitarlos a que puedan hacer uso y la interpretación de todos esos análisis de datos que también en un momento determinado van a reflejar. Aprovechando, este es también uno de los beneficios que nosotros obtenemos al ser parte de estas entidades, ¿verdad?, de estos organismos regionales, porque ellos también nos proveen de algunas capacitaciones. Estamos haciendo algunas auditorías coordinadas con Brasil, por ejemplo, ¿verdad?, en el tema de energías renovables, de zonas fronterizas. Entonces, todas esas buenas prácticas nuestros auditores van y luego son capacitados y están acá haciendo las réplicas también. De igual manera hemos hecho una de lo que es
la parte de género en ese sentido, ¿verdad? Recordemos que también otro de las metas que tenemos como instituciones, como gobierno, es cumplir con los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Y en ese sentido, la parte de la capacitación y la parte de fiscalización forman parte también de estos objetivos de desarrollo que tenemos que ir desenvolviéndonos. Y yo les hacía la interrogación, ¿cuánto vale contratar un consultor y que nos dé esa capacitación? En muchas de la mayoría de capacitaciones que nuestro personal recibe son financiados por organismos y es leve, ¿verdad? Hay gastos que tal vez sí se deban de realizar, sin embargo, en comparación del total del gasto, el valor es mínimo a comparación del beneficio que vamos a obtener el capacitar al personal y que podamos tener un personal idóneo que tenga todas las competencias para realizar el trabajo de fiscalización. ¿Para cuándo esperarían ustedes llevar este paquete de reformas a la Asamblea Legislativa? Porque vemos que es un paquete amplio y trae diversos aspectos que seguramente van a generar debate a la hora que esto llegue a manos de los diputados y comience su estudio. Bueno, ya prácticamente lo tenemos ya concluido, ¿verdad? Ya fue puesto a divulgación en la plataforma Legisla que nos proveyó el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de hacer comentarios, observaciones relacionadas también. Tanques de pensamiento que hay acá en el país ya nos dieron sus aportes y estamos ya lo consolidamos, ya lo tenemos. Esperaríamos que a final de mes poderlo presentar a la Asamblea Legislativa y pedirle a los señores diputados, a las diferentes fracciones políticas que le den la iniciativa de ley, ya que como Corte de Cuentas nosotros no tenemos iniciativa de ley, pero esperaríamos que ellos le den. Estamos abiertas toda la institución a efecto de poder aclarar y participar en la comisión respectiva en la evaluación de la propuesta que se está presentando. Ahora bien, hay una interrogante que me surge a mí y es si usted le pediría en este caso al presidente de la República, Nayib Bukele, que se levante algunas reservas que existen sobre algún tipo de información a fin de que se transparente más el uso de los fondos públicos a nivel de todo el Ejecutivo. La Ley de Inteligencia del Estado y la Constitución en su artículo 168 ya le establece el carácter de reservado a la información. Sí. En ese sentido creería yo que no es competencia del señor presidente, ¿verdad?, levantar cualquier reserva, sino yo lo único que pediría es que le demos cumplimiento a la normativa. Si bien la información es de carácter reservada, como ya lo establecen esas leyes, también la ley de la Corte de Cuentas establece que debemos de tener un acceso irrestricto. En ese sentido, solo que nos permitan hacer nuestro trabajo, que nos pongan a disposición de la información. Ya el equipo auditor ya sabe, es técnico y sabe que el carácter que le debe de dar, ¿verdad? Ya ellos tienen en cuenta el posible ilícito que se podría cometer, ¿verdad?, por divulgación de información reservada, y creo que ninguno, ¿verdad?, está en ese sentido. El informe tendría que mantenerse reservado a menos que por situaciones de investigación, sea la Fiscalía o el órgano judicial que nos soliciten, estaríamos obligados a proporcionar. Pero datos que vayan más allá por ejemplo, del funcionamiento del organismo de inteligencia del Estado, que obviamente por situaciones que ya se conocen no se puede divulgar la información que maneja el OIE, pero hay otros aspectos, las partidas de gastos que en determinado momento digamos, incurren los gobiernos. El caso de esto del auditar los gastos en los que incurrió, por ejemplo, la administración Sánchez Serén, y a fin de conocer toda esa información para transparentar ante la ciudadanía los gastos en los que se incurren y el manejo que se hace de los fondos públicos. Bueno, yo confiaría, ¿verdad?, en base al principio de corrección, yo confiaría de que ellos van a cumplir con este plazo de prórroga que nos solicitaron y nos van a proveer la información y vamos a hacer el trabajo de fiscalización que le corresponde a Corte de Cuentas.
Muy bien, licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, gracias por habernos cedido parte de su tiempo y visitarnos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. La esperamos en próximas visitas que pueda hacernos para que sigamos hablando de este paquete de reformas, porque definitivamente hay muchos elementos que son discutibles y que son analizables y que obviamente tenemos que pasar por, digamos, su punto de vista como presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, gracias a usted por permitirme dar a conocer el trabajo de la Corte de Cuentas y tratar de llegar a todas esas personas que conozcan la institución y pedir el apoyo para esta reforma integral de la ley de la Corte de Cuentas, que estoy completamente segura que va a traer grandes cambios a la institución, al país y a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte de Cuentas, hoy aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Cerramos nosotros así este espacio de conversación sobre temas de país. Vamos a continuar en cuestión de minutos con las noticias. Les decíamos que amanecemos hoy con una alerta amarilla a nivel nacional, una alerta naranja en la zona del Bajo Lempa y una alerta roja en el sector de la colonia Santa Lucía. Vamos a tener más datos respecto a lo que está ocurriendo. Hay una suspensión de clases a nivel nacional, por lo menos así lo dio a conocer a eso de las 6 de la mañana con 15 minutos por el Ministerio de Educación. Estamos pendientes también de los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también de todas las instituciones del Estado que están participando de esta situación de emergencia que enfrenta el país debido a la condición atemporalada que tenemos desde el fin de semana. Le pedimos que siga informándose con Canal 12 porque tenemos mucho que contarle todavía. Vamos a la pausa.